Un aplauso para la profesora Marisa Lazo. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí y gracias por este espacio para hablar de esta disciplina, que también es una disciplina científica. Y bueno, voy a empezar, voy a aprovechar para hablar un poquito sobre qué significa estudiar historia como ciencia y cómo evoluciona la historia como ciencia. Porque los seres humanos hemos hablado del pasado desde siempre, ¿no? Hemos contado historias de dónde venimos desde siempre. Esas historias han servido para que la gente se una como comunidad, con ideas de orígenes compartidos, sean ciertos o falsos. Las historias del pasado han servido para explicar estructuras sociales, para justificarlas, para explicar el lugar de los reyes. Las historias sobre el pasado también han servido como propaganda para explicar cosas, los usos del pasado, ¿no? Han servido para todas estas cosas y muchísimas más. También sirven para inculcar valores. Usar personajes históricos o míticos han servido a las sociedades para inculcar valores también. Así que por miles de años los seres humanos han contado historias, han hablado sobre su pasado y han tenido maneras de presentarlo. Pero hay un cambio en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y principios del XX, que es cuando la historia comienza a verse como ciencia, ¿no? Como una ciencia que se distingue de los mitos, de los cuentos, que está basada en la evidencia igual que cualquier otra ciencia. Y los primeros en hacer eso, ahí es donde comienzan también a revelarse la importancia de los archivos, de los documentos históricos, que así como el biólogo va a la selva observando la naturaleza para no inventar y hacer explicaciones basadas en la evidencia, el historiador va a los archivos buscando esa evidencia, esos hechos. Entonces, eso a finales del 19, principios del 20, comienzan las academias de historia y comienzan una manera de contar historias muy aferrada al documento, ¿no? El documento y a contar hechos y eventos, listas de hechos de eventos. Es el primer paso, ¿no? Y ese es muy típico si uno lee en las publicaciones de las academias de historia de principios del siglo XX, tú ves artículos cortitos que dicen, descubrimos tal documento que fulanito de tal hizo tal cosa. Miren este documento que explica la primera Constitución. Miren este documento que alguien hizo tal cosa. Pero faltaba algo todavía. ¿Qué es lo que tiene la ciencia? Que son las preguntas del por qué, los cómo, ¿no? Y allí, con el cambio en las ciencias sociales en los años 30, la historia va a cambiar. Con una gran influencia de la sociología. Y va un movimiento que lo va a hacer famoso en Francia, va a ser la Escuela de los Anales, muy influenciada por la sociología. Y en esa época se ve la sociología como la disciplina más importante para el historiador. El historiador se vuelve un sociólogo del pasado, ¿no? Pero no puede ir haciendo entrevistas a personas porque está estudiando gente que está muerta a veces desde hace siglos. Y entonces tienen que ir al archivo, pero ahora van al archivo distinto a como fueron los primeros académicos. Van al archivo con esa mentalidad de sociólogo, ¿no? Y van al archivo buscando, por ejemplo, famosísimos, había muchos estudios de la Edad Media en Europa, que comienzan a tratar de entender cómo vivía un pueblo en la Edad Media, cómo era la vida de un campesino, cuáles eran las tasas de mortalidad, de fertilidad, qué comían, ¿no? Qué cultivaban. Y entonces así comienzan, pero el reto es enorme, ¿no? Porque ¿dónde buscas? No puedes observarla, ¿no? Entonces eso es lo que hace un historiador, ese entrenamiento que lo distingue un sociólogo, un antropólogo, es ese entrenamiento para buscar esas preguntas en los archivos, en los documentos de hace cientos de años, de hace a veces muchos más que cientos de años, y después vienen los arqueólogos que se van aún más atrás, pero es poder buscar esas preguntas, por ejemplo, en la Edad Media, ir a las iglesias y ver las muertes y los nacimientos, por ejemplo, para encontrar esas tasas, o ver los registros de compraventas para ver cosas sobre agricultura, o tal vez algunas cosas que quedan de los mercaderes sobre qué vendían, ¿no? Dependiendo del momento del periodo, pues es esa capacidad de entender dónde vas a encontrar esas preguntas. En el caso de América Latina, por ejemplo,
típico de esa tendencia va a ser, por ejemplo, estudios sobre la tierra. Cómo cambia el uso de la tierra y la propiedad de la tierra desde la conquista española hasta el siglo XX. ¿Y qué es lo que requiere entender eso? Requiere, por un lado, conocimientos legales, y conocimientos legales desde la legislación colonial hasta la legislación del siglo XIX para entender la parte legal. Requiere conocimientos geográficos, requiere conocimientos económicos y saber dónde nuevamente encontrar esas fuentes en los archivos, que a veces son archivos pequeños, locales, de un pueblo, que han quedado. A veces son los archivos que están en Sevilla, ¿no?, de las cartas que llegaban a la corona española. A veces son los archivos de la ciudad grande. Entonces, y a veces y muy a menudo es poder tratar de buscar esas preguntas con lo que queda, porque no siempre queda, casi nunca queda todo, ¿no? Entonces, poder entender qué es lo que hace a un historiador. Va a haber otro cambio también muy, muy importante, y es que la historia es una ciencia que pregunta cómo. Esa es la pregunta más grande, la que podemos contestar, porque los porqués a veces entran en las especulaciones, pero el cómo sucedió tal cosa, cómo cambiaron las cosas, que es una de las preguntas más importantes que hacemos y que respondemos. ¿Cómo sucedió algo? ¿Cómo cambió algo a lo largo del tiempo? ¿No? Esa es la pregunta de la historia, creo yo, la más importante, es el cómo se dan las cosas. Pero también es muy importante y no cometer un error que a menudo hacen los que no son historiadores profesionales, y que desde esa época, de los años 30, es el gran pecado que uno desde que hace primer año de historia le dicen, que es el pecado del anacronismo. ¿Qué quiere decir eso? No entender a la gente del pasado en su propia cultura, en su propia época. Uno no va al pasado a juzgarlo, eso que la historia me absolverá o me juzgará. A los historiadores, la historia como ciencia no funciona así. La historia como ciencia explica, entiende en la época. Eso no quiere decir justificar, porque no es lo mismo entender que justificar. Porque si tú quieres entender los cómo y cómo se llega a el tipo de decisiones que lleva a que ciertas cosas sucedan, tú tienes que entender a la gente en la época. Es como ser un antropólogo, pero del pasado, ¿no? Entender cómo, y eso significa, ¿qué significa ser un historiador? Que si estás estudiando principios del siglo XIX, tienes que leer muchas cosas de principios del siglo XIX. No solo lo que otros historiadores han escrito, porque nadie puede hacerlo todo en el archivo, pero sino también lo que escribían los literatos, lo que está en los documentos, lo que está en los archivos. Así, más o menos puedes tratar de pensar como alguien de principios del siglo XIX, ¿no? De poder ubicarte en la época y no cometer ese error del anacronismo, ¿no? De decir, fulanito y fulanito hicieron tal cosa que no debieron haber hecho. Bueno, no sé, ¿cómo lo estamos juzgando? Es entender, es ser un antropólogo del pasado. Ese es el gran, pues uno de los pecados que le dicen, el historiador no puede cometer ese error del anacronismo, tienes que entender el pasado. Pero después va a haber otro giro muy importante en la historia, que va a ser el giro antropológico. Y ese es un giro que a un lugar como Panamá le importa mucho, porque el giro antropológico, que se va a dar además con muchos antropólogos que vienen de lo que llamamos el tercer mundo o el sur global o América Latina, África, va a empezar con críticas a las historias contadas de manera eurocéntrica, ¿no? Historias que van a ser contadas de otra manera, y eso nos impacta mucho a nosotros, porque ese giro, que también va a ser una crítica a la antropología como disciplina y nos va a impactar a nosotros, una autocrítica que se van a hacer los antropólogos. ¿Por qué? Porque la antropología surge como una ciencia que estaba justificando la diferencia entre seres humanos, no olvidemos eso. Y la historia se apoya en eso, de maneras que a veces, mientras que ya nadie está midiendo cerebros de esa manera, la historia queda en silencios de esa época que todavía nos afecta. Por ejemplo, los silencios que se fueron creados en esa época y que han sido criticados y son muy importantes para nosotros como país y lugares como Panamá. No se estudiaba la historia de África. África se veía como un lugar sin historia.
a pesar de tener civilizaciones muy antiguas, culturas muy sofisticadas, la mayoría de nosotros que fue a la escuela aprendió sobre los griegos, sobre los romanos, tal vez algo sobre China, no mucho, pero no aprendimos sobre África. Entonces, esos silencios de la historia han servido para justificar cosas como racismo, ¿no? La gente que no ha contribuido a nuestra historia, pues no tiene nada que respetar. Nosotros respetamos a la gente que ha hecho algo. Lo mismo sucedió con la historia de las mujeres, que se fue silenciada por muchísimos años, y es con este giro que comienza en los 70, 60, que comienza a encontrarse y a buscarse la manera en que las mujeres fueron protagonistas de nuestra historia, ¿no? Entonces esos silencios fueron cambiando, y ese fue un giro muy importante que también obligó a buscar otros lugares en los archivos donde encontrar esas historias de las mujeres, por ejemplo. Y que nuevamente eso también tiene que ver, y eso es muy importante, creo yo, y porque las preguntas que le hacemos al pasado tienen que ver con el lugar que estamos en el presente. Entonces, si estamos en el presente, en un momento en que las mujeres están pidiendo derechos, por ejemplo, pues quieren entender cómo las mujeres vivían antes y cómo habían contribuido a la historia. Entonces, obviamente van a ir a buscar eso en los archivos. Si eso no te importa, no lo vas a buscar en los archivos y vas encontrando esas historias. También en la cultura de los afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Hasta hace muy poco, y eso también ha ido cambiando hace mucho, la historia política, por ejemplo, la historia de las grandes ideas, las historias de la ciencia, eran vistas como creadas por muy pocas personas. Algunos intelectuales encumbrados, muy pocos nombres, algunos científicos en algunos lados, y eso nuevamente ha ido cambiando, ¿no? Se han ido buscando en los archivos otros protagonistas, pero también una perspectiva distinta. Por ejemplo, en mi caso a mí me tocó las ideas políticas, las guerras de independencia, las ideas como república, libertad, igualdad. Me tocó meterme en los archivos criminales. ¿Por qué? Porque la voz de los grupos populares no estaba en lo que salía en las pancartas, en los libros de historia, pero en los archivos criminales, cuando los acusaban de sediciosos por tener ideas muy radicales, ahí sí salían las ideas sobre esos aspectos de los grupos afrodescendientes. Entonces, ahí también depende de dónde vas buscando, vas encontrando tus respuestas. Entonces, es un giro que se ha dado, que empieza con la antropología, de querer estudiar también las culturas, ¿no? Y en eso va a ser un poco distinto al giro sociológico, porque entonces la historia de la ciencia, la historia de las ideas políticas, la historia del arte, va a empezar a ser menos una historia de unas cuantas personas a una historia de la cultura de todos, entendiendo cómo todos los grupos humanos han contribuido a eso. Y en ese aspecto creo que nosotros todavía tenemos mucho por hacer, por entender el papel de un lugar como Panamá en la historia de la ciencia, ya que estamos celebrando la Marcha por la Ciencia. ¿Cuándo empezamos a estudiar nuestra historia de la ciencia? ¿Con la llegada de los norteamericanos? ¿Con los científicos de finales del siglo XVIII? ¿Con los grupos indígenas que estaban observando la naturaleza? ¿Y dónde empecemos? ¿Y qué incluyamos en esa historia de la ciencia? Y de una manera que no sean hechos y eventos, sino los cómo. Cómo se explicaba, cómo se hacía, ¿no? Cómo se va construyendo y contribuyendo. Pues tenemos un país más de todos nosotros, que si la ciencia solo llega con Gorgas. O sea, que es la manera que muchos de nosotros nos las han enseñado. Por ejemplo, poca gente sabe que hubo un panameño mulato de finales del siglo XVIII que descubrió, y ahora voy a decir cualquier cosa porque no sé nada, mi hermana bióloga me va a matar, pero no me acuerdo si es la quinina o qué, pero por ahí, y le robaron su descubrimiento, están todos los documentos en Bogotá. Y bueno, por otro lado también la navegación en nuestro querido río Chagres, el río del canal. ¿Cómo se fue entendiendo cómo navegar allí, cómo usar las corrientes, cómo manejar en el trópico la vegetación en un río por el que pasaban todas las mercancías que venían de Europa a Sudamérica y La Plata de Sudamérica al norte? Todas esas son parte de nuestra historia de la tecnología. Y si no entendemos esa larga duración
de nuestra historia, para no hablar de la historia precolombina, que también tiene un uso de la tecnología, cómo hacían la joyería. Por ejemplo, todos los niños nuestros deberían entender eso, que todo ese oro tiene tecnología detrás, tiene ciencia detrás de eso, descubrimientos detrás de eso, que hace que nuestro país tenga una historia muchísimo más compleja y muchísimo más larga de lo que a menudo pensamos en el día a día, ¿no? Entonces los invito a apoyar una historia basada en la evidencia que se encuentra en los archivos, una historia que hace preguntas, que trata de entender los cómo, una historia que no se usa como propaganda, sino para pensarnos, para entender dónde estamos, y abro el espacio a preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Una de las preguntas que nos hicieron en el Instagram es ¿dónde puede trabajar un historiador? Bueno, yo no tengo políticas de empleo, eso no lo manejo yo. Pero yo creo, mira, hablando en serio, el historiador puede trabajar en muchos lugares, desde el más obvio que todo el mundo sabe, pues dando clases de historia, tanto a nivel universitario como a nivel de colegios. También puede trabajar en museos, creo que eso va a ser cada vez más importante, que explica el pasado, puede trabajar escribiendo libros de texto, pero además de eso, voy a contar una anécdota que contaban cada vez en una universidad donde trabajé antes, cuando todavía vivía en Estados Unidos, que llega un gran hombre de negocios y trae a su hijo a la universidad que estudia historia y le dice: tú cómo administrar la empresa puedes aprender después, pero si tú de verdad quieres entender el mundo y saber cómo hacer negocios, tú tienes que estudiar historia, porque esa es la carrera que te va a ayudar a entender el mundo, la sociedad, y entenderla en toda su complejidad. Después, cómo hacer, comprar y vender, lo aprendes después. Y esa respuesta, esa anécdota que contamos una y otra vez, yo creo que a veces minimizamos la importancia de comprender el mundo, que nos dan carreras como la historia, para cosas que no son directamente en historia, ¿no? Que también tengo otras anécdotas así de filósofos también, ¿no? Que llegaban a una empresa y les pagaban nada porque eran filósofos, pero iban rápidamente, se iban ajustando, les iba bien porque habían aprendido a pensar muy bien. Entonces, creo que también, además de eso, están de las carreras tradicionales, en los museos, en las televisiones. Yo creo que si hubieran más historiadores escribiendo guiones, algunos programas tendrían otro ángulo, ¿no? Y podrían ser más interesantes. Entonces, también una invitación a incorporar estas disciplinas. Buenísimo, buenísimo. ¿Tienen alguna pregunta para la profesora Marixa? Uno de sus grandes logros que ella ha tenido es que ella escribió recientemente un libro, pero no nos habló nada de eso en esta charla. Profesora, háblanos un poquito de ese libro, porque aquí una cosa que no dijimos tras bastidores, llegaron los fanáticos a hablar del libro, que se leía 30 páginas del libro por día. Yo no me leo 30 páginas de nada por día. Así que ha desarrollado la pasión en niños que no sabían lo importante que era la ciencia. Háblanos un poco de ese libro. Bueno, sí. El libro al que se refiere se llama, ahora en español, se llama Historias Perdidas del Canal de Panamá. Es un libro al que dediqué 7 años de mi vida, porque los historiadores, y esto es bien importante, los historiadores escribimos libros y escribimos artículos largos y escribimos artículos de 1 o 2 personas, no más. ¿Hay otras maneras de hacerlo? No sé, pero esa es la manera en que lo hemos hecho a nivel internacional siempre. Nos demoramos un montón con nuestras investigaciones antes de publicarlas. ¿Por qué? Yo creo que porque los pequeños avances en nuestra disciplina no sirven de mucho. Lo que sirve es cuando tú llegas a explicar todo un proceso complejo, como fue el caso de mi libro, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta ese libro? ¿Cuáles son esas historias perdidas? ¿Y cómo las encontré? Ese libro cuenta cómo era la zona del canal antes de que empezara la construcción del canal, pero después cuenta y descubre que la zona del canal era la zona, cosa que deberíamos haber sabido, pero bueno, ese es el silencio de las historias, la zona más densamente poblada del país, llena de pueblos desde Colón hasta Panamá, que eran como pequeños Colón y Ciudad de Panamá a lo largo de toda la zona transísmica. Era la columna vertebral económica y cultural de nuestro país.
¿Y cómo se toma la decisión de despoblar esa zona? Contrario a lo que uno hubiera pensado, no fue, eso fue lo que encontré en los archivos y por eso la evidencia es importante y no el mito. Había una novela que se llamaba Los Pueblos Perdidos, decía que el lago Gatún había inundado todos los pueblos. Y cuando me meto a los archivos a ver la evidencia, comienzo a ver, este no se inundó, este otro no se inundó, estos sí se inundaron, pero este otro nada más una calle lo hubieran podido mover para acá. Entonces la pregunta era otra, ¿por qué despoblaron a todos los pueblos que no se inundaron? Y me doy cuenta que esa despoblación de la zona transísmica tuvo menos que ver con la construcción del canal que con la construcción de la zona del canal. Es decir, qué tipo de zona habría alrededor del canal y quién la controlaría. Y me doy cuenta de que las decisiones fueron decisiones burocráticas, técnicas, de un debate interno entre los del Eastern Canal Commission, que toman la decisión y se hacen la pregunta si la queremos poblada o despoblada, y toman la decisión de despoblar. Pero también me doy cuenta de los prejuicios y de las ideas que hicieron posible tomar una decisión tan radical como despoblar la zona más importante de un país. Y me doy cuenta de que eso requiere unos prejuicios, unas ideas sobre el trópico y sobre nosotros los panameños, y que esas ideas nos veían como inferiores. La mayoría de nuestra población es afrodescendiente y en ese periodo el racismo científico estaba en todo su apogeo y eso tuvo un enorme impacto en esas decisiones. Nos veían como gente sin historia, como gente sin raíces. Entonces eso facilitó esa toma de decisión, esas ideas. Pero las ideas tienen un peso enorme en la toma de decisiones. Y yo creo que eso es algo que una de las tantas cosas que nos enseña los cómo de la historia es el peso de las ideas, de los prejuicios en las tomas de decisiones de la gente con poder, ya sea político o técnico. En este caso son puros técnicos que están tomando estas decisiones. Y la otra parte que también me di cuenta, que fue otra sorpresa para mí, es que los que firmaron el tratado, Haibuno Barila, que ya era un tratado malo, nunca hubiera podido imaginarse las decisiones que se tomaron, porque el tratado excluía primero los puertos de Panamá y Colón del tratado, nunca pensaron que se los iban a quitar. Dos, no había ningún motivo para pensar que iban a acabar con toda la economía que existía en la zona transísmica, porque el tratado no decía eso, no decía nada de despoblar zonas no necesarias para el canal. Ya habían vivido con un ferrocarril norteamericano, ya habían vivido con un canal francés. ¿Por qué esto sería distinto? ¿No? Entonces esa es la otra sorpresa que nuevamente te trae los documentos, porque uno piensa, ay, llegaron los norteamericanos y tenían la idea clarita de todo lo que iban a hacer, cómo iba a ser la zona del canal, iba a ser exacto como los viejitos que la conocimos todavía en los años 70, la vimos, pero no. Lo que tú te das cuenta en los documentos es que ellos llegan y lo primero que hacen es unas leyes municipales, porque piensan gobernar, no despoblar, y que es lentamente que toman esa decisión. Entonces también te ayuda a pensar cómo se toman decisiones de ese calibre, ¿no? Cómo los seres humanos llegamos a esos momentos, ¿no? Entonces eso yo creo que es parte de lo que hace mi libro. Oye, me extendí bastante, perdona. Oh, fantástico. Esto ha sido fantástico. Una preguntita. Quería pedirle a la doctora que nos hablara del centro de historia también para los muchachos que quieran aprender un poquito más de esa infraestructura de historia. Bueno, hace un par de años, pero empezamos a funcionar en febrero del año pasado, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, CIAC-IP, que es un centro afiliado al Ministerio de Cultura de Panamá, que surge del Ministerio de Cultura, pero con la estructura de los centros de investigación de CENACYT, como Indicasat, como CIEPS, como CENAMEP, como COIBAIP, que tiene esa misma estructura, que es la que en Panamá desde hace unos años se ha decidido es la que funciona mejor para centros de investigación. Y nosotros pues nos dedicamos a estudiar el pasado y la cultura panameña, ¿no? Esa es nuestra misión, con métodos científicos, con estándares internacionales para estas ciencias. Somos chiquitos, acabamos de empezar, pero tenemos un programa de investigadores, tenemos nuestros investigadores permanentes que fueron elegidos a través de un concurso, y también tenemos un programa de investigadores visitantes que cada año, bueno, ya van 2 años que se abre, así que espero que siga abriéndose,
Para investigadores visitantes al centro, visitantes la gente piensa que tienen que venir de afuera de Panamá, no, son que nos vienen a visitar desde otras instituciones, otras universidades, otros lugares, y están unos de 3 a 6 meses con nosotros para un proyecto específico que ayudamos. Y los invito el 4 de mayo a la presentación del primer grupo que van a dar sus charlas sobre los resultados de sus investigaciones, que van desde historia del espacio público hasta los ríos como patrimonio cultural, o Ricardo Soler y el positivismo, así que tenemos filosofía, paisajismo, de todo.